Carl Jung, el renombrado psicólogo, dedicó décadas a desentrañar los misterios de la mente humana, y en su búsqueda descubrió algo trascendental, algo que cambió para siempre nuestra forma de identificar a esos enemigos, que se esconden a simple vista. Existe una pregunta, una sola pregunta, que formulada correctamente, obliga a cualquiera a revelar su verdadera intención hacia ti. No importa cuánto hayan ensayado su papel, no importa cuántos años lleven fingiendo. Esta pregunta atraviesa todas las defensas, y hoy te revelaré exactamente cuál es y cómo usarla. Pero antes de revelarte esta pregunta tan poderosa, necesitas comprender por qué funciona. Porque si no entiendes el mecanismo psicológico que la impulsa, corres el riesgo de usarla de forma inadecuada. Y una pregunta mal empleada no revela absolutamente nada. Jung, durante más de 40 años, estudió lo que él llamó la sombra. Esa parte de nosotros que ocultamos celosamente, esos deseos inconfesables, esas intenciones que escondemos incluso de nosotros mismos. Y descubrió algo fascinante: la sombra no puede permanecer oculta cuando se la presiona de cierta manera. Permíteme explicarlo con mayor claridad. Cuando alguien te odia en secreto, ese odio no desaparece mágicamente. Se almacena, se acumula, se transforma en algo que Jung denominó un complejo. Es como un archivo comprimido, repleto de emociones negativas, que la persona guarda en su interior. Y este archivo posee una característica muy peculiar. Bajo una presión específica, se descomprime involuntariamente. La persona pierde el control, aunque sea por una fracción de segundo, y en esa milésima de segundo, la verdad sale a la luz. He sido testigo de esto innumerables veces. Personas que te sonríen a diario, que te abrazan efusivamente al verte, que te dicen «te quiero». Y bastó una pregunta, formulada en el momento preciso, para que todo su teatro se derrumbara por completo. Algunos palidecieron visiblemente, otros se pusieron rojos de una rabia contenida, algunos tartamudearon torpemente y otros simplemente guardaron silencio, con una mirada que expresaba más que 1000 palabras. Ahora bien, antes de darte la pregunta clave, necesito advertirte algo crucial. Esta herramienta es sumamente poderosa, pero también es irreversible. Una vez que la uses, no hay vuelta atrás, porque cuando alguien se da cuenta de que has visto a través de su máscara, todo cambia. Ya no pueden seguir fingiendo de la misma manera. Algunos intensifican su actuación, desesperadamente. Otros se alejan porque saben que han sido descubiertos. Y otros, los más peligrosos, comienzan a planear su venganza. Así que, antes de continuar, pregúntate honestamente, ¿realmente quieres saber la verdad? Porque hay personas que prefieren la comodidad de la duda. Prefieren creer que tal vez están equivocados, que tal vez esa persona sí los aprecia, que tal vez esa sensación extraña que experimentan es simplemente paranoia. Si prefieres permanecer en esa zona de confort, te sugiero que cierres este video ahora mismo. Pero si estás preparado para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser, entonces, quédate conmigo. Carl Jung escribió una frase que siempre me ha marcado profundamente. Dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Lo que significa que mientras no sepas quién te odia realmente, esas personas seguirán saboteando tu existencia, seguirán colocando obstáculos en tu camino, seguirán hablando mal de ti a tus espaldas. Y tú seguirás pensando que simplemente tienes mala suerte. Ahora, adentrémonos en el mecanismo de esta pregunta reveladora.
Pero primero, necesito que comprendas los 3 tipos de odio oculto que existen, porque la pregunta funciona de manera diferente, dependiendo del tipo de odio al que te enfrentes. El primer tipo es el odio por envidia. Esta persona te odia porque tienes algo que ella anhela desesperadamente. Podría ser tu éxito profesional, tu pareja sentimental, tu paz interior, tu familia unida, o simplemente la forma en que los demás te miran y te respetan. Este tipo de persona te sonríe amablemente cuando te ve, pero por dentro hierve de envidia. El segundo tipo es el odio por rencor. Esta persona cree genuinamente que le hiciste algo. Puede ser real o simplemente producto de su imaginación. Tal vez le dijiste una verdad que no quería escuchar. Tal vez conseguiste algo que ella deseaba fervientemente, o tal vez simplemente tu existencia le recuerda constantemente su propio fracaso. Este tipo de persona guarda rencor durante años, décadas incluso, esperando pacientemente el momento perfecto y para devolvértela. El tercer tipo es el más peligroso de todos, es el odio por naturaleza. Esta persona no necesita una razón específica para odiarte. No te odia por lo que tienes, ni por lo que hiciste. Te odia simplemente porque existe algo en ti que no puede tolerar. Jung identificó esto como la proyección de la sombra. La persona ve reflejado en ti todo lo que odia de sí misma, y en lugar de enfrentar su propia oscuridad interna, decide destruir el espejo que se la refleja constantemente. Ahora, escucha con mucha atención. La pregunta que estoy a punto de revelarte no es una pregunta cualquiera. No es algo que puedas soltar casualmente en cualquier conversación. Existe un contexto específico en el que debes usarla, un momento preciso y una forma exacta de formularla. Si cambias cualquiera de estos elementos, la pregunta perderá por completo su poder. El momento correcto es cuando la persona se encuentra relajada, cuando cree tener el control total de la situación, cuando su máscara está firmemente en su lugar y se siente completamente segura. Nunca lo hagas cuando la persona esté estresada o a la defensiva, porque en ese estado ya tiene todas sus defensas activadas. La pregunta necesita tomarla con la guardia baja. El contexto correcto es una conversación casual. Puede ser mientras comparten una comida juntos, mientras dan un paseo, mientras observan algo. Lo importante es que no parezca un interrogatorio. La persona no debe sospechar, ni por un instante, que la estás investigando. Debe sentirse completamente cómoda. Y aquí viene la pregunta clave. Pero antes de decírtela, déjame explicarte por qué funciona tan eficazmente. La pregunta está diseñada para activar lo que Jung llamaba el complejo. Es una pregunta que toca directamente el punto donde el odio está almacenado. Y cuando tocas ese punto, el cuerpo reacciona instintivamente, antes de que la mente pueda controlarlo. La pregunta es la siguiente. Miras a la persona directamente a los ojos, con genuina curiosidad, sin acusación alguna, y le preguntas: si yo desapareciera mañana de tu vida, para siempre, ¿qué es lo primero que sentirías? No, ¿qué harías? No, ¿qué pensarías? ¿Qué sentirías? Esta distinción es crucial, porque cuando preguntas ¿qué harías? O ¿qué pensarías?, la persona tiene tiempo de elaborar una respuesta socialmente aceptable. Pero cuando preguntas por el sentimiento, estás accediendo directamente al inconsciente. Estás pidiendo una respuesta que no puede ser fabricada fácilmente. La persona que te aprecia genuinamente responderá con tristeza, con genuina preocupación. Dirá algo como:
sentiría que me falta algo importante, o me sentiría muy triste, porque eres parte importante de mi vida. Y lo dirá de inmediato, sin pausa, sin pensarlo demasiado. Porque el amor verdadero no necesita ser calculado. Pero la persona que te odia en secreto tendrá una reacción completamente diferente. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay varias formas en que el odio se revela, y cada una de ellas te dice exactamente a qué tipo de enemigo te estás enfrentando. La primera señal de alerta es la pausa. Si la persona se queda en silencio por más de 3 segundos antes de responder, significa que está calculando, que está intentando, desesperadamente, encontrar una respuesta que no revele su verdadera intención. Está buscando qué debería sentir en lugar de decir lo que realmente siente. Una persona que te quiere no necesita calcular. Su respuesta es instantánea, porque es genuina. La segunda señal es la evasión. Si la persona responde con algo como «¿Qué pregunta más rara?» o «¿Por qué me preguntas eso?», está intentando desviar, está comprando tiempo, porque no quiere revelar lo que realmente siente. Una persona que te quiere no necesita evadir. Responde directamente porque no tiene nada que ocultar. La tercera señal es la respuesta demasiado elaborada. Si la persona te da un discurso larguísimo sobre cuánto te quiere y todo lo que harían si desaparecieras, está sobrecompensando. Está tratando de convencerte con palabras, porque sabe que sus verdaderos sentimientos dirían otra cosa. El amor genuino es simple, no necesita explicaciones extensas. Pero aquí viene el indicador más revelador de todos, y este es el que Carl Jung estudió más profundamente. Es la microexpresión que aparece antes de que la persona controle su rostro. Cuando haces esta pregunta a alguien que te odia en secreto, hay un momento, apenas una fracción de segundo, donde su verdadera emoción cruza su rostro. Puede ser un destello de alivio, un pequeño levantamiento de las comisuras de los labios, una relajación de los hombros como si se quitara un peso de encima, o incluso una chispa de algo que solo puedo describir como satisfacción. Esto sucede porque el inconsciente responde primero. Antes de que la persona pueda activar su máscara social, su cuerpo ya reaccionó a la idea de tu desaparición. Y si esa primera reacción no fue de tristeza o preocupación, tienes tu respuesta. Carl Jung documentó esto extensamente en sus estudios sobre asociación de palabras. Descubrió que cuando mencionas algo que activa un complejo emocional, hay una demora medible en la respuesta. El inconsciente necesita un momento para procesar. Y en ese momento, la verdad se escapa. He usado esta pregunta personalmente muchas veces, y cada vez me sorprende lo precisa que es. Recuerdo una vez que la usé con alguien que consideraba un amigo cercano. Habíamos sido amigos por años. Compartíamos todo, o eso creía yo. Cuando le hice la pregunta, su primera reacción fue soltar una pequeña risa, no una risa nerviosa, una risa de alivio, como si la idea de mi desaparición fuera algo positivo. Después se corrigió rápidamente y dijo todas las cosas correctas, pero era demasiado tarde. Yo ya había visto la verdad. Ahora bien, esta pregunta tiene una función adicional que quizás no esperabas. No solo revela a quienes te odian, también revela a quienes genuinamente te aman. Y esto es igual de valioso. Porque cuando haces esta pregunta a alguien que realmente te quiere, vas a ver algo hermoso. Vas a ver cómo sus ojos se humedecen ligeramente. Vas a ver un cambio en su expresión.
vas a ver incomodidad genuina ante la idea de perderte. Algunos incluso se molestan con la pregunta, no por evasión, sino porque les duele imaginar ese escenario. Entonces, esta pregunta funciona en ambas direcciones. Te muestra la oscuridad oculta y también te confirma el amor genuino. Es como una prueba de fuego para las relaciones. Y una vez que la usas, nunca más miras las cosas de la misma forma. Pero espera, porque hay algo más que necesitas saber antes de usar esta herramienta. La pregunta tiene variaciones. Dependiendo de la relación que tengas con la persona, puedes ajustar la formulación para hacerla más efectiva. Si es alguien con quien tienes una relación muy cercana, como un familiar o pareja, puedes ser más directo. Preguntarle qué sería lo primero que sentiría si un día simplemente dejara de existir. Esta versión es más intensa y genera respuestas más reveladoras. Si es alguien con quien tienes una relación más distante, como un colega o conocido, puedes suavizarla. Preguntarle qué sería lo primero que sentiría si de repente te mudas a otro país y nunca más se volvieran a ver. Esta versión es menos amenazante pero igualmente efectiva. La clave está en hacer la pregunta de forma natural, como si fuera una curiosidad genuina, como si estuvieras filosofando sobre la vida. Si la persona siente que la estás interrogando, activará todas sus defensas y la pregunta perderá efectividad. Hay otro detalle importante: el seguimiento. Después de que la persona responda, hay una segunda pregunta que amplifica el efecto. Pero antes de enseñártela, necesito explicarte algo sobre cómo el cerebro procesa estas situaciones. Cuando alguien miente sobre sus sentimientos, hay una disonancia cognitiva que se crea. La persona dice una cosa, pero siente otra, y esta disonancia genera tensión interna. La segunda pregunta explota esta tensión. Después de que responda tu primera pregunta, esperas unos segundos, dejas que el silencio haga su trabajo, y luego, con la misma curiosidad genuina, le preguntas por qué crees que sentirías eso. Esta segunda pregunta es devastadora para alguien que está mintiendo, porque ahora tiene que justificar una mentira, tiene que explicar un sentimiento falso. Y cuando alguien intenta explicar algo que no siente genuinamente, empiezan a aparecer las inconsistencias, las contradicciones, los huecos en la historia. La persona que te quiere genuinamente tendrá una explicación simple y coherente. Sentirías tristeza porque eres importante para ella. Punto. No necesita más. Pero la persona que te odia tendrá que inventar razones. Y las razones inventadas nunca son tan sólidas como las reales. Empezará a decir cosas como, bueno, porque hemos pasado tiempo juntos, y porque tenemos historia, y porque eso es lo que se supone que uno siente. Frases vagas, genéricas, que podrían aplicarse a cualquier persona. Carl Jung llamaba a esto la incapacidad de la sombra para imitar la luz perfectamente. No importa cuánto practique una persona, no puede replicar emociones que no tiene. Siempre hay pequeñas fallas, pequeños errores, pequeñas incoherencias que revelan la verdad. Ahora viene una parte crucial. ¿Qué hacer después de que descubres la verdad? Porque saber que alguien te odia es solo el primer paso. Lo que hagas con esa información determina todo lo que viene después. Hay 3 opciones principales. La primera es el distanciamiento gradual. Empiezas a reducir tu exposición a esta persona sin confrontación directa. No le das explicaciones. Simplemente te vuelves menos disponible, respondes más tarde, te inventas excusas. Y eventualmente la relación se diluye naturalmente. La segunda opción es la confrontación directa. Le dices a la persona que sabes la verdad, que viste a través de su máscara. Esta opción es
arriesgada, porque puede provocar una escalada. La persona puede ponerse a la defensiva, puede atacarte, puede intentar voltear la situación en tu contra. La tercera opción, y la que Carl Jung probablemente recomendaría, es el conocimiento silencioso. Sabes la verdad, pero no la revelas. Usas esa información para protegerte, para anticipar sus movimientos, para nunca más ser vulnerable ante esa persona. Esta opción te da el poder, sin crear conflicto innecesario. Personalmente, he usado las tres opciones en diferentes situaciones, y puedo decirte que la tercera es casi siempre la más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando confrontas a alguien que te odia, le estás dando la oportunidad de prepararse, de mejorar su actuación, de encontrar nuevas formas de ocultarse. Pero cuando guardas ese conocimiento en silencio, mantienes la ventaja. Ellos siguen creyendo que su máscara funciona, y tú puedes observar sus movimientos sin que lo sepan. Carl Jung tenía una frase que resume esto perfectamente. Decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta, lo que significa que, mientras ellos están enfocados en su actuación externa, tú estás despierto a la realidad interna, y eso te da un poder que ellos jamás podrán quitarte. Pero ahora quiero llevarte más profundo, porque esta pregunta revela más que solo odio. Revela la estructura completa de cómo esa persona te percibe. Y esto es información invaluable. Verás, cuando alguien responde a la pregunta sobre qué sentirías si desaparecieras, no solo está revelando si te odia o no, también está revelando qué rol ocupas en su vida. Y el rol que ocupas determina exactamente qué tipo de amenaza representas para ella. Carl Jung identificó varios roles que podemos ocupar en la psique de otra persona. El primero es el rol de espejo. Si ocupas este rol, la persona te odia porque le reflejas cosas que no quiere ver de sí misma. Cuando desaparezcas, su primer sentimiento será alivio, como si se hubiera roto un espejo, incómodo. El segundo rol es el de competidor. Si ocupas este rol, la persona te ve como un obstáculo para algo que desea. Cuando desaparezcas, su primer sentimiento será oportunidad, como si se hubiera abierto un camino que antes estaba bloqueado. El tercer rol es el de fuente. Si ocupas este rol, la persona obtiene algo de ti. Puede ser atención, validación, recursos, o simplemente la satisfacción de controlarte. Cuando desaparezcas, su primer sentimiento será pérdida, pero no pérdida de ti como persona, pérdida de lo que obtiene de ti. El cuarto rol es el de testigo. Si ocupas este rol, la persona siente que conoces demasiado sobre ella, que has visto cosas que preferiría mantener ocultas. Cuando desaparezcas, su primer sentimiento será seguridad, como si un archivo peligroso hubiera sido eliminado. Identificar cuál de estos roles ocupas te da una ventaja estratégica enorme, porque cada rol requiere una estrategia de protección diferente. Si eres su espejo, la estrategia es volverte opaco. Dejas de mostrar las cualidades que le molestan, no porque cambies, sino porque dejas de exhibirlas frente a esa persona. Sin el reflejo, pierden la motivación para odiarte activamente. Si eres su competidor, la estrategia es salir de la competencia visible. No significa rendirte, significa que tus logros dejan de pasar por su radar. Lo que no ven, no lo envidian, y lo que no envidian, no lo atacan. Si eres su fuente, la estrategia es el vaciamiento gradual. Empiezas a dar menos de lo que antes dabas, no de golpe, porque eso genera reacción violenta, gradualmente, hasta que busquen otra fuente y te dejen en paz. Si eres su testigo, la estrategia es la neutralidad total. Nunca comentas lo que sabes, nunca haces referencias.
Te vuelves tan irrelevante como testigo que dejan de verte como amenaza. El archivo sigue existiendo, pero ellos olvidan que existe. Ahora quiero enseñarte algo que muy pocos conocen. Hay una variación avanzada de la pregunta que revela no solo si alguien te odia, sino cuánto tiempo lleva odiándote. Y esto es crucial, porque hay una diferencia enorme entre alguien que empezó a odiarte recientemente y alguien que te ha odiado durante años. El odio reciente es reactivo. Surgió de algo específico y puede disolverse si las circunstancias cambian. Pero el odio antiguo está cristalizado. Se ha convertido en parte de la identidad de la persona, y ese tipo de odio raramente desaparece. La variación es esta. Después de hacer la pregunta principal y escuchar la respuesta, agregas un tercer elemento. Con la misma curiosidad genuina, preguntas. ¿Alguna vez te hiciste esa misma pregunta sobre mí? Esta pregunta es genial, porque revela el historial del odio. Una persona que te odia desde hace mucho tiempo, probablemente ya ha fantaseado con tu desaparición muchas veces. La pregunta la obliga a enfrentar esa realidad, y su reacción te dirá todo. Si la persona dice que nunca lo había pensado, observa su lenguaje corporal. Si hay tensión, si evita tu mirada, si se mueve incómoda, está mintiendo. Ya lo había pensado muchas veces. Si la persona admite que sí lo había pensado, presta atención a cómo lo dice. Si lo dice con ligereza, como si fuera algo normal, eso indica que se ha normalizado en su mente. El odio es antiguo y profundo. Si la persona reacciona con sorpresa genuina ante la pregunta, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido, probablemente estás tratando con alguien que realmente no te odia, o con alguien cuyo odio es tan reciente que aún no ha tenido tiempo de fantasear. Esta técnica de 3 preguntas en secuencia es lo que Carl Jung habría llamado excavación del inconsciente. Cada pregunta penetra más profundo. Cada respuesta revela más capas, y al final tienes un mapa completo de cómo esa persona realmente se siente hacia ti. Pero ahora viene la parte que más me pidieron que hablara. ¿Qué pasa cuando descubres que alguien que creías que te amaba, en realidad te odia? Porque esta es la situación más dolorosa de todas. Descubrir odio en un extraño es fácil de procesar. Lo esperas de alguna manera, pero descubrir odio en alguien cercano, en un familiar, en una pareja, en un amigo de años, eso rompe algo dentro de ti. Carl Jung habló extensamente sobre esto. Decía que el dolor más grande no viene de ser odiado, sino de haber sido engañado sobre el odio. Es la traición a la percepción lo que más duele. Creías que veías amor, pero era odio disfrazado. Creías que entendías la relación, pero estabas completamente equivocado. Este tipo de descubrimiento pasa por etapas similares al duelo. Primero viene la negación, no puede ser, debo haber interpretado mal, tal vez estaba teniendo un mal día. Buscas cualquier explicación que preserve la imagen que tenías. Después viene la rabia. ¿Cómo pudieron engañarme tanto tiempo? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Esta rabia puede dirigirse hacia la persona que te odia, pero también hacia ti mismo, por no haberlo visto antes. Luego viene la negociación. Tal vez puedo cambiar algo. Tal vez si hablo con ellos. Tal vez si les doy otra oportunidad. Esta etapa es peligrosa, porque puede llevarte a ignorar la evidencia y volver a exponerte al daño. Después viene la tristeza, el duelo por la relación que creías tener, por los años invertidos, por las memorias, que ahora están contaminadas por este conocimiento, por esa persona que creías conocer, pero que nunca existió.
Carl Jung decía que no somos responsables de las proyecciones que otros ponen sobre nosotros. Si alguien te odia porque reflejas su propia oscuridad, ese es su trabajo interno, no el tuyo. Tu único trabajo es protegerte mientras ellos resuelven, o no resuelven, sus propios demonios. ¡Ánimo! Ahora quiero darte una técnica práctica de protección, algo que puedes implementar inmediatamente después de usar la pregunta y confirmar el odio. La técnica se llama el escudo de predictibilidad. Carl Jung observó que las personas que nos odian necesitan que seamos predecibles para planear sus ataques. Necesitan saber cómo vamos a reaccionar, qué nos va a herir, cuándo somos vulnerables. El escudo funciona así. Una vez que sabes que alguien te odia, empiezas a ser completamente impredecible en tu relación con esa persona. No de forma dramática que revele que sabes algo, sino de forma sutil, como agua que se escurre entre los dedos. Cambias tus horarios sin explicación. Respondes a veces inmediatamente, otras veces después de días. A veces eres cálido, otras veces neutral. No hay patrón, no hay consistencia, nada que puedan usar para anticipar tus movimientos. Esto genera una frustración enorme en quien te odia, enorme, porque no pueden planear, no pueden prepararse, no pueden atacar con precisión si no saben dónde vas a estar ni cómo vas a reaccionar. Es como tratar de clavar un clavo en gelatina. Imposible. Carl Jung lo explicaría en términos del arquetipo del trickster, del burlador. Te conviertes en alguien que no puede ser encasillado, y eso desactiva la capacidad de la otra persona para manipularte o dañarte efectivamente. Es como ponerle un candado a su maldad. La segunda técnica es el vaciamiento emocional selectivo. Esto significa que frente a la persona que te odia, dejas de mostrar emociones genuinas. No te vuelves frío ni hostil, te vuelves neutro, como una piedra en el camino. Cuando compartes buenas noticias, lo haces de forma casual, sin entusiasmo visible, como si hablaras del clima. Cuando algo malo te pasa, no muestras tristeza ni frustración. Eres un estanque de agua quieta, que no refleja nada. ¿Por qué funciona? Porque quien te odia se alimenta de tus emociones. Tu alegría les causa odio por envidia, tu tristeza les da satisfacción, tu miedo les da poder, pero si no hay emociones visibles, no hay nada de qué alimentarse. Te vuelves inútil como fuente de satisfacción para su odio. Eres como un cactus, imposible de extraer algo dulce. La tercera técnica es la documentación invisible. Esta es particularmente importante si el odio puede manifestarse en acciones concretas contra ti. Empiezas a guardar registros de todo: conversaciones, fechas, eventos, testigos, todo. No lo haces de forma paranoica ni obsesiva. Simplemente mantienes un archivo mental o físico, si es necesario, de todo lo que sucede entre tú y esa persona. Esto te protege de dos formas. Primero, te da evidencia si algún día la necesitas. Segundo, te ayuda a identificar patrones de comportamiento que de otra forma pasarían desapercibidos. Carl Jung habría apreciado esta técnica porque se alinea con su método de hacer consciente lo inconsciente. Al documentar, estás forzando a tu mente consciente a prestar atención a cosas que normalmente ignorarías, y esa atención te protege, como un escudo invisible. Ahora, antes de terminar, quiero hablarte del aspecto más importante de todo esto, tu propia sombra. Porque sí, es importante identificar a quienes te odian, pero también es importante preguntarte por qué atraes ese odio. No estoy diciendo que sea tu culpa. El odio de otros es responsabilidad de ellos, siempre. Pero hay patrones que vale la pena examinar. Carl Jung decía que repetimos lo que no sanamos. Si consistentemente atraes enemigos ocultos, hay algo en ti que estas personas detectan.
algo que las atrae para después rechazarlo. Y ese algo merece ser explorado profundamente. Puede ser que inconscientemente buscas aprobación de quienes nunca te la van a dar. Puede ser que ignoras señales tempranas de odio porque la necesidad de ser querido es más fuerte. Puede ser que proyectas bondad en personas que no la tienen, porque admitir la maldad te resulta intolerable. Trabajar en tu propia sombra te hace más difícil de odiar. No porque cambies quién eres, sino porque dejas de ser un lienzo en blanco donde otros proyectan sus propios demonios. Te vuelves tridimensional, complejo, difícil de reducir a un símbolo que puedan atacar. Eres como un rompecabezas intrincado. Y aquí está el regalo inesperado de todo este proceso. Cuando aprendes a identificar el odio oculto en otros, también aprendes a identificar el odio oculto en ti mismo. Esos pequeños resentimientos que guardas, esas envidias que niegas, esas personas hacia quienes sonríes, pero por dentro deseas su fracaso. Sé honesto contigo mismo. Carl Jung creía que la integración de la sombra era el trabajo más importante de una vida, y parte de ese trabajo es ser brutalmente honesto sobre tus propios odios ocultos, porque solo cuando los reconoces puedes elegir qué hacer con ellos. Puedes decidir soltarlos, o al menos decidir no actuar desde ellos. Elige sabiamente. Este video te dio una herramienta poderosa. Una pregunta que puede cambiar completamente cómo ves tus relaciones. Pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad. Usa esta herramienta con sabiduría, no para destruir relaciones, sino para protegerte de quienes realmente te hacen daño. Protégete. Acabas de aprender algo que la mayoría de las personas nunca descubre. Una técnica que Carl Jung usó para entender la psique humana y que ahora está en tus manos. El conocimiento que recibiste hoy puede ahorrarte años de sufrimiento con personas equivocadas. ¡Aplícalo! Si sientes que este contenido te abrió los ojos, considera apoyar este trabajo con un super thanks. No es solo apoyo económico, es una declaración. Estás diciendo que valoras la información que te protege, que quieres que este tipo de contenido siga existiendo. Cada Super Thanks es un mensaje claro de que la verdad importa más que la comodidad. Haz tu declaración. Ahora ya tienes las herramientas, la pregunta principal, las señales a observar, la segunda pregunta de seguimiento, las variaciones según el tipo de relación, las técnicas de protección y la comprensión profunda de por qué todo esto funciona según Carl Jung, un verdadero tesoro. Tu intuición siempre supo la verdad. Solo necesitabas las palabras correctas para confirmarla. Ahora las tienes. Úsalas. Cuéntame en los comentarios. ¿Has usado esta pregunta alguna vez sin saberlo? ¿Qué respuesta recibiste? ¿Qué sentiste cuando viste la verdad? Cada historia compartida puede ayudar a alguien más a despertar. Los leo a todos. Comparte tu experiencia.